Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Isaac Jiménez. Les vengo a hablar del tema del software para el curso de informática, segundo cuatrimestre de la Universidad Braulio Carrillo, 2024. Es- En primer lugar, ¿qué es el software? La clase anterior vimos lo que era hardware y vimos que los ordenadores están compuestos por varias partes. En este caso, el software es una parte de vital importancia. Son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores, juegos o programas. En general son los programas que utilizamos en nuestro día a día. Hay muchas cosas que no sabemos que son un software, pero están ahí, las usamos en nuestra vida cotidiana, cuando utilizamos el celular, cuando conducimos y en las diferentes actividades de nuestro día a día. Estos son algunos ejemplos de software comunes que todo el mundo puede conocer. Hay, bueno, sistemas operativos que vamos a hablar más adelante, algunos juegos, algunos procesadores de data, navegadores. Como primer punto, vamos a tratar qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permiten manejar la memoria del disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos de recursos de la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es todo lo que utilizamos para que ingresar la información a la computadora y que la puedan ya sea almacenar o hacer uso de esa información, procesarla en general y eso se interpreta mediante el uso del hardware. Entonces el hardware recopila la información que nosotros damos y el software la interpreta. Es lo que quiere decir, la interpreta y con eso, dependiendo de para lo que esté diseñado el software, la almacena, la procesa, la envía o realiza la acción para la que fue programado, ¿verdad? Em, en este caso, estamos hablando específicamente de sistemas operativos. Normalmente la mayoría usamos Windows o Linux o Mac, bueno, Mac OS se llama. Y estos son los encargados, bueno, de mostrarnos nuestro sistema operativo en la computadora. El segundo punto son los lenguajes de programación. Como mencioné anteriormente, la parte de los sistemas operativos se encargan de traducir lo que nosotros estamos intentando hacer o realizar con la computadora, pero esos sistemas salen de alguna parte, no nacen de la nada, ¿verdad? Y los mismos son realizados mediante un lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? En términos generales, un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar software o programas para computadora. Los lenguajes de programación empleados para diseñar e implementar programas encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de la computadora. Esto se logra mediante la creación e interpretación de algoritmos de precisión que se utilizan como forma de comunicación humana con la computadora. Entonces es básicamente eso, un lenguaje de programación es una traducción que interpreta mediante comandos nuestras intenciones o lo que queremos ejecutar en un programa a ceros y unos, que es el lenguaje que entiende la computadora. Estos son algunos lenguajes de programación comunes, ¿verdad? La mayoría de las cosas están programadas en C++, Fortran, Java, Perl, PHP, Python y otros lenguajes. Como siguiente punto vamos a tratar los paquetes de utilidad. Los paquetes de utilidad también se conocen como programas utilitarios. Estos programas son software diseñados para hacer mantenimiento, soporte, control del sistema operativo y los programas del operador. Tienen como principal objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad de los sistemas. Son un recurso muy valioso para la optimización y eficiencia en general de los ordenadores. Algunos ejemplos que también nosotros utilizamos en nuestro día a día de paquetes de utilidad son, como se puede ver, es SpeedUp, es un test de la computadora, WinRAR, WinZip, antivirus. Existen otro tipo de herramientas de soporte, ¿verdad? Esto también es de la parte de los paquetes de utilidad. Como siguiente punto, en el apartado de los software, vamos a tratar lo que es la inteligencia artificial.
¿Qué es la inteligencia artificial? Pues como lo dice el nombre, son softwares creados para realizar operaciones que normalmente se necesitarían un humano para hacerlas, ¿verdad? Yo como parte de la investigación, eh, lo que hice me pareció interesante dirigirme, bueno, a la inteligencia artificial más común que ha utilizado todo el mundo, ChatGPT, y le pregunté qué eran las inteligencias artificiales, que me explicara qué eran las inteligencias artificiales. Como se puede observar en esta cita, ChatGPT nos indicó que los software de inteligencia artificial son aplicaciones o programas diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir aprendizaje, razonamiento, toma de decisiones, reconocimiento de patrones, procesamiento, lenguaje natural y más. No exclusivamente nos limitamos a ChatGPT, ¿verdad? Existen muchos tipos de inteligencia artificiales que se encargan de otras cosas. En este caso, ChatGPT es un programa como lo dice su nombre, para chatear. Se encarga de procesar y conversar con el usuario, procesar información y conversar con el usuario, pero también existen otros programas encargados de dibujar, hacer otras funciones. Sobre todo en la actualidad se están dando varios usos. De hecho, el otro día leí una noticia respecto a una convención que hubo en el país que indica que hablaba justamente de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Las principales utilidades de estas nuevas inteligencias y herramientas que nos están presentando a raíz del surgimiento de estas tecnologías son el procesamiento de data y el machine learning. ¿Qué significa esto? La idea es que al ingresar información a un sistema de inteligencia artificial, a un software de inteligencia artificial, la misma pueda aprender y acumular información. ¿Para qué nos puede servir esto? Se hablaba especialmente en el tema de data, análisis de data. Entonces, en el reporte que yo estuve leyendo, decía que, por ejemplo, una de las ideas era basado en los historiales familiares, factores y análisis de las personas, hacer un algoritmo para diagnosticar la diabetes tipo 2, que es una enfermedad sumamente común aquí en Costa Rica, para diagnosticar el riesgo, perdón, de diabetes tipo 2. Eso, también estaban otras aplicaciones médicas que eran, por ejemplo, la recopilación de data para poder dar respuesta en situaciones de emergencia, sugerir a los médicos muchas veces en situaciones de emergencia, este, les hace falta una guía rápida y en base a datos de otras consultas pueden tener acceso a esa información de manera rápida y sencilla y recopilada por la misma inteligencia, recopilada y analizada por la misma inteligencia artificial. Bueno, como les comenté, estas son las más comunes que ha usado todo el mundo, ChatGPT y DALL-E. Como siguiente punto, vamos a tratar los tipos de licenciamiento. Primero, tenemos que tener claro qué es un licenciamiento. Es un acuerdo, básicamente, un acuerdo de uso en el cual el propietario del software o el creador del software autoriza al uso de un tercero eh, para, para lo que sea que esté hecho el programa. En este caso hay dos tipos de licencias. Las licencias propietarias o comerciales, que son normalmente las que uno adquiere con una licencia y estas no se pueden modificar. Son las más comunes en realidad. Nosotros, bueno, compramos el Office, hay gente que compra almacenamiento en las nubes, el Windows, todas esas son licencias que se compran, pero no están pensadas para que uno las modifique y están las licencias que son de software open source, que son básicamente licencias que han nacido para abastecer la necesidad de las empresas de tener como cosas más específicas o programas más específicos que se adapten a sus necesidades. Entonces, tal vez hay un software que les cumple con un 80% de lo que necesitan, pero que ellos mismos o la misma empresa desarrolladora puede adaptar el software para que les cumpla con el 100% de sus requerimientos. Y para eso necesitan modificar el software, ¿verdad? No todos los open source son, ¿cómo se llama? De pago. Hay open source gratis. Pero lo más común es que para hacer estas modificaciones sí haya que pagar. Como siguiente tema vamos a tratar la ley de los derechos de autor en Costa Rica. En Costa Rica tenemos la ley sobre los derechos de autor Convexus, es la número 6683.
Esta misma indica que la protección de los derechos de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores patrimoniales tienen el derecho de hacer con su software lo que quieran. Dentro del artículo 1 de esta ley se menciona que son obras literarias y obras artísticas, obras en general, sujetas a derechos de autor. Dentro de ellas están los programas de computadora y sus sucedáneos y actualizaciones. Hay varios puntos interesantes sobre la ley de los derechos de autor en Costa Rica. La mayoría es sobre la sucesión, qué pasa en caso de existir varios socios o varios creadores de una obra. No habla específicamente de software, ¿verdad? Pero sí lo comprende. También dice que, por ejemplo, está el artículo 17, que nos indica que el titular de los derechos, que el titular que tenga los derechos de una obra puede definir el precio de la misma. O sea, si yo llegué y creé un programa y quiero ponerlo a $1.000.000.000, aunque nadie me lo vaya a comprar, estoy en mi potestad de hacerlo. O si quiero venderlo gratis, también estoy en mi potestad de hacerlo, ¿verdad? Muchas veces esto no es tan sencillo debido a que existen contratos de desarrollo y demás, pero el titular de los derechos de la obra tiene esa potestad. ¿Cómo se relaciona el software con la carrera de aduanas? Muy sencillo, hay muchos apartados, voy a saltarme los generales, ¿verdad? Que son el uso de computadoras, escáneres y, perdón, el uso de sistemas operativos, me refería. Los más comunes son el TICA, por supuesto, es un software encargado de la recepción de información de las declaraciones necesarias para las operaciones aduaneras del país. No solo recibe, también envía información, ¿verdad? Pero el TICA tiene un pequeño problema que es que por la desactualización, porque es un sistema muy desactualizado, no permite que los mismos declarantes en línea puedan, ¿cómo se llama? Hacer sus declaraciones, ¿verdad? Entonces, ahora con el proyecto de Hacienda Digital la idea es implementar un sistema online en el que se puedan ingresar la información directamente en la plataforma y no se tenga que usar un software de tercero para transmisión, como es el caso. En este caso están de estos mismos software de terceros, están el Delta, el Omega, el RJ Consultores. Son softwares en los que nosotros ingresamos la información y ellos se encargan de recopilarla y enviarla al sistema TICA para lo que son las operaciones del país, ¿verdad? Hay algunas empresas, bueno, cualquiera que trabaje en una agencia aduanal, como transportista o demás, necesita o trabaja en un depositario fiscal, va a necesitar uno de estos sistemas para poder enviar la información al TICA. Durante un tiempo, Procomer eh, ofrecía un sistema que cumplía lo mismo, pero no era tan amigable para el uso de todo el mundo. Y aparte tampoco era tan accesible, había que cumplir con ciertos requerimientos para que se lo dieran. Empresas muy grandes como DHL, por ejemplo, también tienen su propio software para declarar las mercancías. Ellos manejan todo el tema de los manifiestos, ¿verdad? Sobre todo por el alto volumen y los requerimientos específicos de su área de trabajo. Entonces ellos hicieron su propio software para poder hacer las declaraciones hacia el sistema TICA. Y por último, me gustaría mencionar el sistema SIECA, que es más o menos un poco algo similar a lo que se busca con la nueva Hacienda Digital. Se espera que sea todavía un sistema aún mejor, ¿verdad? Pero el sistema de SIECA es un sistema por el cual se declaran todos los tránsitos centroamericanos. Entonces, las famosas DUCAS son realizadas en el mismo. Uno llega, ingresa a la plataforma, añade los datos respecto a las mercancías, operarios, transportista y demás, y este le genera, sin necesidad de salir del ordenador, la declaración única aduanera, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los softwares que utilizamos en aduana. En conclusión, el software es de suma importancia para el funcionamiento de los ordenadores, como se ha demostrado en esta investigación, actúa como un puente comunicativo entre el ser humano y la máquina, ejecutando acciones programadas por sus creadores. Utilizamos el software en nuestra vida cotidiana y ni siquiera nos damos cuenta muchas veces.
celulares, televisores, vehículos, otros dispositivos. Además, el software está sujeto a derechos de autor. Generalmente se utilizan bajo un sistema de licencias, el acceso al mismo, ¿verdad? Y el sistema aduanero actual no podría existir sin el software, ya que, imagínense, tendríamos que volver a la papelería, a la presencialidad de tener que ir a una aduana, entregar los papeles en forma física para que nos aprueben nuestras declaraciones aduaneras. Y eso sería todo por hoy. Bueno, por último, estas son mis referencias bibliográficas por si alguien gusta consultarlas, estas dos paginitas. Y eso sería todo. Buenas noches y muchas gracias por la atención.